Amigos de TV Mundo Noticias, nos encontramos con Ana María Intilli, también de la editorial El Gato Descalzo, y nos va a hablar un poco sobre el libro Pesadilla de Amor. Buenos días, señora Ana María. Cuéntenos de qué trata el libro, por qué ese título. Buenos días, yo soy la escritora Ana María Intilli y estoy invitada a la feria para presentar dos libros. Uno de ellos es Pesadilla de Amor, que es un libro de microficción. Este libro es la segunda edición que está ilustrada nuevamente con otras ilustraciones de Carlos Satochi, un artista plástico peruano que estudió en Roma, vive en Italia. Y el libro en sí se fue gestando lentamente porque la microficción es un género literario que en el Perú es como novedoso, pero en el mundo hay países que tienen el congreso número 40 y tantos de microficción, solamente es de microficción. En Argentina, por ejemplo, van por el número 27 de microficción. Por ejemplo, el año antepasado fui a Tucumán, invitada, yo soy de Tucumán, porque el Congreso Nacional de Literatura había elegido ese año el género de microficción para llevarlo a cabo. Entonces invitaron a especialistas de diferentes, tanto del país como de otros lugares. Y la microficción es un género que se ha renovado, se ha remozado, porque siempre se ha escrito en microficción, así como se ha escrito novelas o se han escrito poesías. Y investigadores y estudiosos del tema demuestran con ejemplos que hasta la Biblia tiene elementos de microficción en las parábolas, ¿no? En la parte de... entonces, no es un género muy nuevo, pero en el caso mío yo soy médico neuróloga y psicoterapeuta, además estudié literatura y he trabajado en mi profesión en el Hospital Rebagliati en Lima. Mientras tanto yo escribía. Mientras uno está en ejercicio de la profesión es difícil publicar porque la tarea es muy laboriosa, digamos, pero cuando cesé, ahora ya soy cesante, ya empecé a revisar mis escritos y a organizarlos en libros para poderlos publicar. Entonces en el género es el segundo libro que publiqué. El primero fue El Hombre Roto, que también está agotado, 2 ediciones en español y hay una edición completamente en italiano porque el libro fue llevado también a Europa. Y este libro se acabó rápidamente, igual que El Hombre Roto, pero esperó un poco para tener una segunda edición, porque siempre el escritor lucha entre hacer la publicación de un nuevo libro o hacer una segunda, tercera edición de libros que ya han sido publicados, ¿no? Entonces, el contenido del libro es múltiple, están desde algunos temas históricos que son reformulados, porque digamos, el propósito de la microficción es mostrar una realidad, pero no la realidad esa que todos conocemos, sino aquellas que se escriben entre líneas o que se conocen a sottovoce, ¿no? O sea, se conocen apenas. Por ejemplo, siempre pensamos que Caperucita es una niña muy sumisa y todo lo demás. Sin embargo, la tradición de este cuento, que nació de la tradición oral, tiene más de 200 años, se decía que ella era perseguida, ¿no? Como sucede ahora con las niñas y adolescentes, que eran perseguidas, y que el lobo era una representación maligna de alguien que la perseguía, ¿no? Entonces, eso es lo que tratamos de escribir en la microficción, es decir, aquello que está tras la bambalina. La microficción no es un poema, no es un cuento, ¿no? Solamente así, sino es desenmascarar algunos mitos, ¿no? Por ejemplo, para leer algunos, digamos que pudieran ser representativos, siempre se habla de la viudez como una situación de una persona triste, deprimida, quedó sola y todo lo demás, ¿no? En cambio acá dice, este microrelato mío, dice, el título es muy importante en los microrelatos, en este caso se llama Moraleja, y dice: bellísima viuda aseguraba futuro con pujante empresario. Enterada de sus andanzas, exclamó: en la puerta del pan también se quema el horno, ¿no? Entonces lo que estamos viendo es que la moraleja era: en la puerta del horno también se quema el pan, ¿no? Entonces lo damos vuelta como queriendo decir que también ocurre la situación al revés, ¿no? La segunda. ¿Por qué es importante que las personas, niños, jóvenes, mamás, lean? Y la segunda, ¿cómo empezar a escribir? Bueno, la lectura es
es un solaz, es un divertimento, pero también es una forma de aprendizaje. Es una manera de formar una personalidad más reflexiva, una personalidad que tenga mayores instrumentos, mayores elementos para poder defenderse en la vida. No es solamente un hobby, ¿no? Es, digamos, una elección de un estilo de vida. Cuando tú, por ejemplo, ves a una persona que se acerca a un libro, ¿no? Tú lo notas. Hay personas que agarran el libro y lo cogen de cualquier manera. Una persona que ya es lectora lo coge de una manera, muchas veces lo primero que hace lo da vuelta porque sabe que acá atrás está una información importante y después recién comienza a hojearlo, ¿no? En cambio otras personas agarran, lo miran, si le gusta la portada lo abren, si no, y la portada es una parte. El título es una parte importante, pero es una parte. El libro es todo, es el contenido. También, ¿no? Es cómo está ilustrado, es cómo está expuesto el material, digamos, que tú quieres expresar. Entonces, yo recomiendo la lectura a los niños y a los jóvenes, pero especialmente a los padres que deben leer en lo posible a sus niños desde que están en embarazo, ¿no? En situación de embarazo. El niño ahí comienza a pesar que sus órganos de los sentidos no están todavía completamente desarrollados, pero sí ya hay una percepción auditiva. ¿Y cómo empezar a escribir? La escritura comienza de una manera voluntaria, espontánea, y debe, digamos, estar siempre dirigida al propósito, ¿no? En todo taller lo primero que te dicen es, debes tener una libretita en la mano, una agenda, un blog con un lápiz o un lapicero, o frente a tu computadora y tomar registro de las primeras ideas, porque al principio no es fácil escribir directamente una novela o un libro de cuentos o un ensayo directamente, sino esto se va gestando, ¿no? De repente empiezas a escribir ideas, a veces las ideas te empiezan a dar vuelta alrededor de un mismo tema y ahí tú ya te das cuenta que ahí ya tienes elementos para formar por lo menos un cuento. Por lo menos un cuento. Se puede estirar y ser una novela, o se puede alternar y constituirse en una serie de cuentos, ¿no? Que van a constituir finalmente un libro. Entonces, digamos, tiene que estar el propósito, el interés, el libro a disposición. Los libros ahora están en la biblioteca en manera, digamos, virtual, física también, y intentar escribir, romper ese tabú que tenemos de que ¿qué voy a escribir? Tonteras, ¿no? No importa, escribe tonteras, porque esas tonteras después se van a ir mejorando, después las vas a reemplazar por otros textos, lo vas a corregir, lo vas a ampliar. Entonces hay que animarse, es como tirarse a una piscina y tener la esperanza que hay agua, ¿no? Que vas a tener elementos para seguir trabajando y mejorar tu trabajo. Agradecemos a la escritora Ana María Intilli por esta entrevista y aquí finaliza el bloque de literatura.